al Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Pues vamos a seguir a continuación. Estábamos hablando de Pesach, de la fiesta de Pesach. Entonces ya hablamos un poco sobre la base filosófica. Entonces lo que quiero hacer es un poquito más de filosofía, pero también mezclado con halajá práctica. Y eso es lo que vamos a hacer durante las próximas semanas. Cómo exactamente practicar la fiesta de Pesach. La razón es que Pesach tiene una gran cantidad de halajot, de mucha ley y muchas regulaciones de cómo comportarse durante la fiesta. Entonces hay que tener mucho cuidado con la fiesta de Pesach. Hay una regla, una ley en el Shulchan Aruch, que se supone que 30 días antes de la fiesta uno empiece a estudiar los halajot de la fiesta. Específicamente porque Pesach tiene tantos halajot que uno tiene que repasarlos y prepararse para saber exactamente lo que uno está haciendo. Especialmente lo que más complica la situación de Pesach es la regla sobre el hametz, que son los productos leudados. Entonces yo me voy a concentrar hoy en qué hacer para evitar el hametz, porque la mitzvah central de Pesach es comer matzah, que es el pan sin levadura. Sin levadura, exacto. Pero es la matzah. Pero también tenemos adicionalmente una mitzvah aseh, que es hacerlo, que es comer matzah. Y el otro es lota aseh, que quiere decir no comer, evitar cosas que sean leudados. Entonces tienen los dos, hametz y matzah. Evitar hametz y comer matzah. Nada más para darlo en la forma que la Torah lo dice. Por 7 días comerás matzah. Por 7 días no se puede comer hametz, no se puede ni encontrar hametz en ninguna de las habitaciones de Israel. Entonces, no se supone que uno sea ni dueño de hametz. Yo quiero explicar exactamente lo que es hametz, porque mucha gente se confunden con el hametz. ¿Qué es lo que es el hametz? ¿Cómo lo podemos identificar para poder evitarlo durante la fiesta de Pesach? Quiero mencionar que el pecado de comer hametz en Pesach es uno de los peores pecados que uno puede hacer. ¿Ya? Entonces, tanto que es Hayev Karet. Hayev Karet quiere decir que excisión espiritual por comer pan durante la fiesta de Pesach. Cuando me estaban ordenando, a veces ya toma mucho tiempo, es una examinación oral. Entonces me siento yo de un lado y los rabinos del otro lado de la mesa, y ellos me hacen preguntas y tú tienes que responder. Entonces, y tomó horas. Entonces, gracias a Dios, el rabino mío, Rabbi Bomzer, tiene muy buen sentido del humor. Entonces me preguntó, para aliviar la cosa, me preguntó si de pronto estás en un barco, es Pesach, se hunde la nave y tienes que ir a una isla desertada donde no hay nadie, y lo único que tienes para comer es un sándwich de jamón y queso. De jamón y queso. ¿Qué se come primero? El queso. El queso, está bien, porque el queso es más kasher que lo demás. ¿Qué se come próximo? ¿Pan? No, el jamón primero. Porque es Pesach. Es peor, en Pesach es peor comer pan que puerco. Pero así iba a decir yo, es not kosher. Sí, pero es worse, es peor. ¿El pan? Es peor comer pan en Pesach que puerco todo el año. O sea, ¿es tan malo comerse un pan en Pesach como tomarse un vino no kosher? No, el vino no kosher es una orden rabínica. Eso ni se acerca. El comer pan en Pesach es terriblemente, es un veneno espiritual completo. No se puede. La Torah. ¿Eh? Estará creyendo completamente Exactamente. la Torah. Pero es Hayav Karet,
Quiere decir lo más alto, la excepción más alta, el peor tipo de... No es un lav, no es una prohibición de la Torah. Es Chayav Karet. What's karet? I explained, spiritual excision. It's like by God, though, right? Yeah. Like God kills you, right? Yeah. ¿Ok? Ahora, ¿qué exactamente es Hametz? Anteriormente yo estaba explicando en la clase anterior lo que era el simbolismo de la matzah. ¿Recuerdan que hablamos que el Haggadah de Pesach lo describe fácilmente en dos diferentes lugares? La matzah es el pan que cuando lo comemos decimos que es el pan de la aflicción, halach ma'anya, que es el pan de la aflicción. Lo comíamos cuando éramos esclavos en Egipto. Pero también la matzah nos recuerda no solamente de cuando nosotros éramos esclavos en Egipto, cuando estábamos maltratados, pero sino en el momento que recibimos la libertad, porque estábamos tan apurados, que la Torah dice que estábamos tan apurados para salir de Egipto, que no tuvimos el tiempo para dejar que la masa se leude, y entonces la tuvimos que cocinar y enseguida comernos. Y comimos matzah cuando éramos esclavos y comimos matzah cuando éramos libres. Todavía tiempo al final. Exacto. Entonces, ese es uno. Pero ahora déjame explicar lo que es bíblicamente, lo que es considerado bíblicamente Hametz. Hametz tiene que venir de los 5 granos prohibidos que se pueden leudar y son, por esa razón son Hametz. Uno es cebada, trigo, avena, centeno y... Bueno, ¿qué dije? Cebada, trigo, avena, centeno. Espelta. Es un tipo de trigo. Está relacionado al trigo. Es trigo, cebada, espelta, avena y centeno. ¿Ya? Esos 5 granos. Cuando uno coge esos 5 granos y los muele, hace una harina. De ahí se hace el pan. ¿Correcto? Ahora, si coges agua, enseguida que se moja ese trigo y se deja más de 18 minutos, se vuelve Hametz. Si uno coge y muele esos 5 granos y hace una harina, y esa harina se queda seca, se tiene que guardar esa harina, tener mucho cuidado de que no se moje la harina. Si se moja la harina, automáticamente, y se deja más de 18 minutos, automáticamente es Hametz. En el momento que se va a hacer el matzah, se coge esa harina, se mezcla con agua, solamente con agua, se hace la masa, se amasa, se pone plana y entonces se hornea dentro de 18 minutos. Quiere decir que desde el momento que la harina tocó el agua, no pueden pasar 18 minutos antes de que esté horneada. Y eso está controlado por un rabino. Las plantas que lo hacen son supervisadas completamente. Ahora, hay 2 tipos de matzot. Hay uno que se llama shmurá y otro que es hecho a máquina. Yo voy a explicar un poco más sobre eso. Pero normalmente es la mezcla de la harina de uno de estos 5 granos. Puede venir de cualquiera de ellos. Normalmente la matzá que se come hoy en día es del trigo. Pero se pueden comer el otro tipo de los 5 granos. Pero normalmente ya acostumbramos a comerlo siempre del trigo. Pero enseguida que se moja esa harina y se hace una masa, se tiene que hornear dentro de 18 minutos. Pero entonces, si compramos una bolsa de 10 libras de harina y por casualidad abrimos la harina y estuvimos en el lavaplatos y le cayó agua, unas gotas de agua a la harina... Toda queda bajo el estatus. Toda es Hametz. Déjame explicar por qué. El Hametz es... Sí, porque yo puedo sacarlo que se mojó. Sí, no puedes. El Hametz es tan venenoso, no puede ser como describirlo, es tan prohibido que halágicamente no hay ninguna forma de ser liviano con esta ley. Tiene que ser uno muy estricto. Por ejemplo, normalmente tenemos la ley de Batel Beshishim, que quiere decir que algo se pierde dentro de 1 en 60. Por ejemplo, si uno está cocinando en la ley, esto es técnico, ¿no? Pero si uno está cocinando una sopa y le cae una gota de algo que no es kasher, pero se perdió eso, menos de 1 en 60, la sopa todavía está kasher. Pero durante Pesach, el Hametz no es Batel Beshishim. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con esa harina. Entonces, por esa razón, la única harina que se puede usar durante Pesach sería una harina que esté supervisada. Para hacer los matzot, sería una harina que fue supervisada y que se tuvo mucho cuidado para que no se moje.
ninguna parte de ella. ¿Ya? Ahora, hay dos tipos de matzot. Uno es una matzah que es hecho a máquina, ¿ya? Y el otro es shmurah. Ahora, déjame explicarte lo que es shmurah. Shmurah quiere decir que es matzot que son guardados, ¿ya? Que alguien le pusieron un guardián a la harina. Desde el momento que se cortó el trigo, que se cosechó el trigo, alguien le estuvo manteniendo un ojo para que nunca se moje ese trigo. Si ese trigo se moja, no se puede usar para matzot. El otro tipo de matzot, le pusieron un guardián para que no se moje desde que lo molieron. ¿Ustedes entienden? Entonces, matzot shmurot son mejores, porque eso quiere decir que alguien lo estuvo guardando y no hay ningún chance de que se volvió hametz. ¿Se entendió? ¿Yeah? Primero se llama shemurah. Shemurah quiere decir guardar. Cuando tienes un guardián, en hebreo recuerda, shomer Shabbat, quiere decir uno que guarda el Shabbat. ¿Ya? Entonces la misma palabra. ¿Ya? Ahora, fácilmente se reconocen comúnmente por cómo se ven, porque los matzot shmurot casi siempre son hechos a mano y son redondos. Los matzot que son hechos a máquina son cuadrados, la máquina lo hace. Ahora, hay algunas personas que son cuidadosos de no comer matzot que son hechos a máquina. ¿Por qué? Porque le tienen miedo de que tal vez algo se le quedó a la máquina y se puede volver hametz. Ahora, la verdad es que cuando uno lo empieza a considerar, hay algunas comunidades, por ejemplo, la comunidad alemana de Manhattan, prefiere comer los matzot hechos a máquina, porque dicen que cada vez que hacen una parte, limpian toda esa máquina y es más seguro que la forma de hecho a mano. Entonces hay diferentes opiniones. Algunos nada más comen matzot que son hechos a mano, porque se siente que eso es más auténtico y que es más correcto, ¿ya? Y esos que son hechos a mano son matzot shmurot. Y tienen que son resguardados de que nunca se mojaron desde el momento que se cosechó el trigo. Otros opinan no, que es suficiente comer los matzot de la máquina. Eso se puede uno basar en esa opinión. ¿Ya? Tengo una duda. El arroz no es considerado... Nosotros vamos a hablar separadamente de kitniot, pero voy a apuntarlo para recordarme. ¿Ok? Eso es otro tema. Pero los 5 granos son los 5 granos que son prohibidos. Ahora, cuando yo hablo de esto, la gente se creen, a veces me oyen estas cosas y dicen, bueno, eso quiere decir que yo no puedo comer pan durante Pesaj. Pero esto no es solamente pan. Estamos hablando de cualquier comida que tenga un producto de estos 5 grados, de estos 5 granos. Que quiere decir que uno no puede comer espaguetis, que uno no puede tomar cerveza durante Pesaj porque tiene los 5 granos, que uno no puede comer, exacto, uno no puede tomar whisky. Todos los productos, muchos de los productos alcohólicos tienen estos 5 granos. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado durante Pesaj de estar seguro de que nada de estos 5 granos estén ahí. Porque entonces la Torah prohíbe, no solamente, y lo dice directamente, la Torah prohíbe no solamente el hametz de en sí, pero la mezcla del hametz. Entonces si algo tiene una mezcla, un poquito de hametz adentro, también es prohibido. Ya no sirve. Ahora también nosotros no podemos ser dueños de hametz. Entonces, peor todavía, y no podemos tener ningún beneficio del hametz. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, por ejemplo, tenemos una mascota en la casa y queremos darle el perro de comer, no podemos darle hametz tampoco al perro, porque nosotros estamos tomando beneficio de darle a ese animal el hametz. Entonces, uno no puede ser dueño del hametz y no puede tener ningún beneficio del hametz. Dice que si lo va a vender antes que llegue Pesaj. Correcto, yo voy a explicar, no explicar sobre eso ahora. ¿Ya? Pero ¿se entiende esta idea? ¿Ya? Entonces, en el caso de la malta. La malta también. Entra. La malta también es prohibida. La malta es prohibida también. Es cebada. Y si sí. Los cereales, por ejemplo, un momento. Los cereales fríos y los cereales calientes, también uno no puede comerlos porque tienen hametz adentro. Ahora, si uno compra un cereal que es hecho especialmente para Pesaj, entonces ya la compañía se cuidó de hacerlo dentro de los 18 minutos. Sí, ustedes entienden lo que estoy diciendo, pues antes de responder quiero aclarar que
nosotros podemos comer los 5 granos, pero nada más si están preparados dentro de la manera de los 18 minutos. Si es más de los 18 minutos, se vuelve hametz automáticamente. Ahora, una cosa más. Si yo cojo y hago una masa, le echo al trigo agua y le echo un poquito de sal, ya es hametz. Automáticamente es hametz. ¿Por qué? Porque la sal causa que se fermente, que se leude esta masa, y entonces ya es prohibido. Entonces la matzá siempre va a ser harina y agua solamente. Siempre yo me río porque a veces todos los años se ve en las cajas de matzot que dice no salt added. Pues se supone que le vende a la gente, parece, por los problemas cardíacos, ¿no? Pero obviamente no va a tener sal, porque si no, si tuviera sal sería hametz. Entonces, ¿se entiende? Entonces, si se mezcla eso a la harina, entonces eso se vuelve automáticamente. Pero es que no le pones sal a la matzá porque tiene que ser insípida. Ahora, la sal, después que la masa está hecha, entonces le puedes echar cualquier cosa. ¿Ya? Le puedes untar cosas, la puedes moler. Después que la masa está hecha, la gente lo muele. Sí. Y entonces hacen una harina y de ahí hacen postres. ¿Ya? Lo puedes mojar, le puedes poner queso crema, le puedes poner lo que quieras ahí. Está ya hecho, ya no es hametz. Pero cuando está cruda, si se deja más de 18 minutos, entonces se vuelve hametz. O sea, después de los 18, ya una vez que esté en el horno... Ya, no. Ya. Cuando está cocinado no hay problema. Algo queda fermentar. Exactamente, no hay problema. Pero entonces la única regla que puede violar esta ley es si una persona está enferma, obviamente, y no sé, digamos que le mandan cebada porque es raquítica y la única forma de engordar o darle... Lo mejor sería que evite completamente el hametz. O sea, ahora, si ya es que se está muriendo y eso es lo único que queda, entonces se supone que uno lo coma. Para preservar la vida uno puede hacerlo. Pero tendría que ser algo súper exagerado. No, era para entenderte que la prohibición es una prohibición total. Es una prohibición total. Perfecto. Es una cosa muy, muy seria. Muy, muy seria es la prohibición. ¿Ya? Ahora, espaguetis, cualquier producto que tenga eso. Por ejemplo, mucha gente compra comidas preparadas que son kasher, que tienen OU, pero ya son empanizadas, por ejemplo. Pollo empanizado o pescado empanizado. Eso tiene que ser kasher para Pesach, porque lo que empanizaron es hametz. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado que todo sea limpio completamente de hametz. Sobre el maíz y el arroz vamos a hablar un poco más tarde, porque eso es otro tema, ¿ya? Eso es un tema de discusión entre los sefaraditas y los ashkenazim. Pero por ahora vamos a hablar sobre lo general que todo el mundo está de acuerdo. Lo prohibido aquí es hametz. ¿Ok? Entonces, pero lo interesante es que la diferencia entre hametz y matzá es simplemente el tiempo. Matzá se cocinó esa masa antes de 18 minutos. Está bien ahí, ya se puede. Hametz, más de 18 minutos. ¿Ya? Ahora, hay otro tipo de matzá que yo quiero mencionarles, que se ve muy común, que es el matzá de huevo, ¿ya? Que en hebreo se llama matzá ashirá. El matzá de huevo, cuando uno va a la tienda, cuando vayas al supermercado, miren los matzot que lo van a ver. En todos los supermercados aquí, tienen una sección, especial para Pesach. No tienen Pesach, sí, no tienen. Entonces, ahora, bueno, uno empieza a explorar. Sí. Empieza a explorar. Toma tu tiempo, entran allí y empiezan esa es una de las universidades mejores en el mundo. Entrar al supermercado antes de Pesach y ver lo que los judíos están comprando. ¿Ya? Muy importante. Empieza uno a aprender. Sí. Y es interesante porque uno encuentra todo tipo de personas comprando productos de Pesach. Y a mí siempre lo encuentro muy agradable. Para mí, la temporada de Pesach empieza cuando voy a la tienda y empiezo a ver que ya están sacando las cosas de Pesach. Yo he comprado, por ejemplo, una galleta el año pasado que son bien, no tienen sal nada. Grande, compré un paquete grande para eso. La compré. ¿Sí te Pesach? Sí, okay. Me la compré. Entonces, mucha gente empiezan en sus exploraciones del judaísmo y de Torah yendo al supermercado y comprando algo de Pesach. Interesante. Sí, tiene una sesión para eso. Entonces, vas a ver allí unos matzot que son matzot regular, hecho a máquina. A veces en los supermercados, aquí en Nueva York, se venden mucho algunos supermercados a donde hay un barrio donde hay muchos judíos, van a vender algunos matzot shmurot, que son los redondos. ¿Ya? Y entonces hay otro
Sí, son grandes, ¿sí? Y son carísimos también, por eso le dicen que le llaman el pan de la aflicción, porque uno se tiene que afligir para comprarlo. Entonces, tú sabías que esa es la razón, ¿verdad? Por eso estamos hablando de $15-16 la libra, ¿no? Entonces, uno se aflige. Entonces, hay otro que se llama matzah ashira, que es matzah, parece matzah, ¿ya? Parecen los matzot cuadrados, pero la masa está hecho de harina de trigo con jugo de fruta y huevos. Ese tipo de matzah no es hametz. No puede ser hametz porque nunca le tocó el agua, porque es solamente jugo de fruta. Entonces, por ejemplo, le pueden echar a la harina, le pueden echar jugo de manzana o jugo de uva, ¿ya? Y siempre es un poquito más dulce ese tipo de matzah, ¿ya? Y le echan huevos y entonces es una matzah muy suave, es como comerse una galleta débil, ¿ya? Pero no es tan dura como la otra matzah. Ahora, el único problema con ese es que cuando uno come la matzah ashirah, uno no está haciendo la mitzvah de comer matzot. Porque la mitzvah de comer matzot es comer la matzah que es hecha de la harina de uno de estos 5 granos con agua. Entonces la gente lo que hacen es que si comen matzah ashirah, si comen matzah de huevo, es simplemente para algo liviano, pero no es una cosa seria durante la fiesta de Pesach, cuando es una mitzvah de oraita, es una mitzvah de la Torah, comer matzot, ¿ya? Entonces uno tiene que tener cuidado con eso. La costumbre ashkenazí, cuando recojan la caja, se van a recordar de mí, ¿ya? Miren el panel, la caja es cuadrada, el panel estrecho siempre tiene un aviso que dice que de acuerdo con la tradición ashkenazí, uno no debería comer matzah ashirah, matzah de huevo, a menos que sea muy mayor de edad o unos niños pequeños. O no que de nosotros. La razón es, no, tú eres mayor de edad, no. La razón es que los ashkenazim dicen que uno tiene que tener mucho cuidado con esta matzah. Ahora, ¿por qué? Porque si cuando cogió la harina de trigo, por ejemplo, le echó jugo de manzana, le echó el huevo, si le cae una gotica de agua, automáticamente es hametz. Porque los otros ingredientes causan una reacción química y enseguida se leuda. Entonces, todas estas plantas que hacen los matzot de huevo tienen que tener sumamente cuidado de que no le caiga ni una gota de agua. Si se cae una gota de agua es hametz. ¿Ya? Los sefaraditas, para terminar la idea, los sefaraditas los permitimos absolutamente. Permitimos matzah de huevo, no tenemos ningún problema con él. Lo único que decimos es eso no es para la mitzvah de comer matzah. Uno tiene que tener todos los días de Pesach comer un poquito de matzah para completar la mitzvah de oraita, la mitzvah de la Torah de comer matzah. Yeah. Y para ponerlo un poquito más complicado, a veces uno compra ciertos productos y cuando lee los ingredientes dice water, artificiales. También hay que ponerle cuidado que no vaya a decir que contiene agua o no importa que contenga agua el producto solo. ¿Me explico? No estoy entendiendo. Si compramos un jugo de manzana, okay, y vamos a leer los ingredientes que contiene el jugo de manzana, va a decir contiene artificiales, contiene bla bla bla. Entre esos puede que contenga agua. Si contiene agua, podemos mezclarlo con la matzah, ya que está mezclado el jugo de naranja, o no. Déjame explicarte de nuevo. Okay. La matzah, cuando ya está cocinada, no se puede volver hametz. Entonces puedes coger una matzah que ya está hecha y remojarla completamente en agua 20 minutos o en cualquier 10 horas lo puedes dejar si quieres. Claro, ¿Me entiendes? Pero no se vuelve hametz porque ya está cocinado. Sí. Pero si estuviera crudo, entonces sí tiene que tener cuidado. Estamos hablando de cómo hacer la masa, ¿se entiende? ¿Ya? Okay? Correcto. Right? Ahora, we're not going to talk about Gebrocks now. I was going to say, I'm warning you right now. Don't start. Okay. Entonces, parte de la preparación de Pesach es limpiar la casa completamente de cualquier cosa que haya contenido hametz, cocinado hametz o haya tocado el hametz. ¿Se entiende? Entonces uno no puede ser dueño de hametz
no puede comer hametz, no puede cocinar algo que en la olla que se cocinó que tenía hametz. Explicarle. Yo tengo un sartén. El sartén normal mío de todo el año, o lo uso para carne o lo uso para leche. Ahora, el problema es que el sartén que yo estaba cocinando la carne, a veces cociné cosas ahí que tenían hametz. Ahora, si yo no limpio o cambio esa olla, me va a transferir lo que quedó de hametz a la comida de Pesaj. Entonces eso sería prohibido. Es el mismo concepto que cuando estamos kasherizando una casa. Por ejemplo, si yo tengo una olla, un sartén, vamos a usar el sartén, y yo cocino allí una chuleta de puerco. Hasu shalom, yo no me la voy a comer. Cocino una chuleta de puerco ahí, la limpio con jabón y luego cocino algo que sea kasher. La carne no es kasher. Lo que cocinaste ahí en esa olla no es kasher, porque lo que cocinaste ahí, la carne de puerco que ya se cocinó ahí, entró a los poros y tal vez le transfirió el sabor a la comida que estaba ahí. ¿Me entiendes? Entonces lo mismo con hametz. Si esa olla se usó para cocinar cosas que tenían hametz, no se puede usar para cocinar para Pesaj. ¿Si es de metal? Sí, y si es de metal. ¿así es de Ahora, metal? si es de metal no se puede. La única forma de poder usarla sería kasherizarla. Y para eso yo tengo que explicarle cómo kasherizar. Y es fácil. Hay una regla que es: igual que algo se volvió trefá, se volvió kasher. Déjame explicarles. Por ejemplo, si yo tengo un pincho que yo uso para asar, la gente coge el lechón, le ponen el pincho, lo cocinan ahí a la brasa abierta, ¿no? Ok. Ese pincho no es kasher. Si yo le pongo carne kosher a ese pincho y lo cocino, se transfirió el juguito ese del lechón, se transfirió a la carne. Sí, no se puede, ¿no? Entonces la única forma de kasherizar ese pincho de metal sería limpiarlo y ponerlo al fuego abierto, sin carne, para que se le abran los poros, se ponga rojo vivo y ahora es kasher. ¿Por qué? Porque todo lo que le entró al poro ahora fue quemado y se le salió. Cuando algo se usó con un líquido, por ejemplo, yo hice una sopa trefá en esta olla. Ahora la limpié y quiero cocinar una sopa kasher en ella. Eso no se puede, porque a menos que yo kasherice esa olla, lo que yo cocine ahora se va a volver trefá. Entonces la única forma sería limpiar esa olla y hervir el agua hasta que todo eso esté hirviendo bien. Se le bota esa agua y se limpia. Y eso es hagalá. Eso se llama hagalá. ¿Ya? ¿Cómo lo aprendemos? La Biblia, la Torá, cuenta, es interesante. La Torá cuenta que cuando el pueblo judío fuimos a la guerra contra los midianitas y conquistamos a los midianitas, la Torá dice todo lo que pasó, y entonces el pueblo judío cogió todas las posesiones de ellos. Entonces la Torá dice un versículo raro ahí que los cristianos no me imagino que lo puedan usar para nada, pero nosotros lo usamos para kasher, ¿ya? Que es todo lo que pasó por el fuego pasa por el fuego, y todo lo que pasó por el agua tiene que pasar por el agua. Y de ahí nosotros aprendemos que todo lo que se cocinó, la olla que tenía algo mojado, un líquido, se hierve y así se limpia. Todo lo que se usaba en el fuego se usa directamente al fuego. Y el barro no se puede hervir. Cuando el Lincoln Park Youth Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom.